Buenas tardes a todos los que se encuentran en América. Buenas noches a todos los que se encuentran en España o en algún otro lugar de Europa. Estamos para seguir con nuestras clases relacionadas con el ajedrez clásico. Y en el día de hoy vamos a hablar de un jugador que quizás no ocupó los primeros planos del ajedrez mundial en las primeras décadas del siglo XX, pero fue un jugador muy talentoso y un gran profesor. De hecho, fue en Polonia profesor de Miguel Najdorf antes que el gran Miguel Najdorf se mudara a vivir a Argentina producto de la Segunda Guerra Mundial, que lo encontró jugando la Olimpiada de 1939 en Buenos Aires. Desde ya que quiero saludar a Cárpatos por esta transmisión, quiero saludar a Unicornio 21, que es la administradora general de este sitio, también al gran maestro Helsten, que hace un rato estaba charlando con él para una idea muy interesante de armar un match acá en Jaque Mate, y que sé que está haciendo muy buena labor ajedrecística y como profesor en la República Hermana de Chile. Y por supuesto saludar a todos los amigos que se están sumando a esta videolectura que habitualmente hacemos cada miércoles en el horario de las 16 de Argentina, 21 horas de España. Así que bueno, vamos a empezar a abocarnos a Tartakower. Siempre lo que tratamos de hablar de cada jugador es qué le ha aportado al ajedrez. Saludos a AM44, a Eldani también, a Alvarok, y a todos los amigos que de a poquito se van sumando. Les decía que Tartakower ha sido un jugador muy original, muy arriesgado, como vamos a ver en esta partida contra el patriarca del ajedrez argentino Roberto Grau, y también un jugador que, aunque con altibajos, ha sido un jugador de muy buen nivel y con muy buen conductor de finales, como habremos de ver más adelante. Decíamos que había sido profesor de Najdorf, y Najdorf siempre, los que hemos tenido el placer de haber charlado con don Miguel, lo citaba. Seguramente en una de las próximas emisiones vamos a hacer una clase en especial de Najdorf, aunque quizás históricamente deberían seguir otros jugadores antes que él, ya que el día 4 de julio de 2007, es decir, en poquitas semanas, en 2 semanas, se van a cumplir 10 años del fallecimiento del gran maestro Miguel Najdorf, que, aunque vivía en Argentina, ocurriera en Málaga, en España, ya que estaba de viaje. Así que vamos a dedicarnos también a él en próximas semanas. Un saludo a Sir Vikingo. Recién saludábamos a la República Hermana de Chile y también al muy buen profesor, al gran profesor que tienen ahora ya, que es el gran maestro sueco Helsten. Vamos entonces a la partida. Como verán, Tartakower inicia la partida con una apertura inglesa, que por supuesto no es que sea mala, sino que era un poco inusual para aquellas épocas, ¿no? Y el gran maestro Grau responde con una siciliana invertida que se configura con la jugada de 5. Las blancas sacan sus 2 caballos y el negro juega con D6. Quizás la jugada 3 caballos C6 sea más elástica, pero no hay una objeción contra D6. Y las blancas aprovechan para transformar la posición en una defensa india, que si el negro sacara su alfil por E7 sería una defensa india antigua. Si lo sacara por fianchetto, a su alfil de rey estamos hablando, estaríamos ante una defensa india de rey. Las negras comieron
Reiteramos el saludo a Uta Profe, al gran maestro Helfen, un placer que esté acá. Decíamos que al comer ya no queda tan configurada la defensa india antigua, porque lo normal hubiera sido mantener el centro con caballo BD7, pero ahora se va a dar una posición típica de defensa inglesa, donde el gran maestro Bravo hace una cosa extraña, como es, tras haber jugado D6, proceder a jugar D5 rápidamente. Quizás la idea no esté mal, pero evidentemente es una pérdida de tiempo, y lo que sí va a llevar es a una posición bastante compleja. Tartakovler entrega el peón para desarrollar su alfil, y las negras salen atacando al caballo de D4, con lo cual las blancas tienen que retroceder con ese caballo, y las negras logran un centro poderoso, aunque el alfil de G2 tiene un juego muy destacable en la gran diagonal. Podríamos decir que ambos bandos han conseguido algo bueno a su favor. Las blancas centralizan a su caballo y las negras se enrocan, aunque hubiera sido de consideración la toma caballo por D5. Las blancas abren el centro, una cuestión, no digo mala, pero sí quizás preferible de hacer luego del enroque. Sin embargo, como dijimos al principio de esta videolectura, el gran maestro Tartakovler era un jugador muy arriesgado, muy original, y que hay veces hacía las cosas de forma muy original y muy bien, y otras veces por ser tan original las hacía bastante mal. La semana pasada estuvimos viendo la victoria de Reti en 10 movidas contra Tartakovler, producto de un juego muy arriesgado del gran maestro polaco. Bueno, esa partida obviamente no es la mejor de Tartakovler, pero quizás nos demuestre junto con estas que era un jugador irregular pero de un talento muy pero muy grande. Las negras ahora sí comen el caballo centralizado y proceden a abrir la posición, y lo que quieren hacer ahora es habilitar el juego a su torre sobre el, digamos, sobre el rey de las blancas. Esto implica la entrega de un peón, y quizás un jugador de hoy día jugaría en roque, y tras jugar en roque corto las blancas tendrían una posición más que aceptable, pero el espíritu emprendedor y original de Tartakovler no se permite esas cosas, y Tartakovler procede a comer el peón. Una jugada muy, pero muy arriesgada. Las blancas dan su par de alfiles y ahora salen con jaque, atacando el alfil y el rey, cosa que las blancas se ven obligadas a hacer B4. Y ahora aparece el torre 8 jaque. Las negras están tratando de aprovechar la delicada situación del rey de las blancas. Y Tartakovler, en vez de jugar rey F1, que aunque no sería una jugada ideal, me parece que sería la mejor, juega rey D2, una movida bastante arriesgada. Digamos que con rey F1 las cosas no eran ideales, no eran felices, pero me parece mejor que rey D2. El negro lo que tiene que tener en cuenta ahora es la posibilidad, no la posibilidad, la amenaza del blanco de su dama. Por lo tanto, las negras, antes de seguir atacando o tratando de aprovechar la mala colocación del rey blanco, deberían retirar su dama a una posición lo más agresiva posible. Las negras juegan dama A6 y el blanco intenta el cambio de las torres. Hay que tener en cuenta
que las negras tienen su rey más seguro, pero no tienen ventaja de desarrollo, ya que todo su flanco dama se encuentra sin desarrollar. Si las piezas negras se encontraran más desarrolladas, seguramente el rey blanco estaría en más problemas. Por supuesto, como nos está aclarando Cárpatos, desde ya que tienen la línea de chat libre para hacer los comentarios que quieran o las dudas que tengan. No, para mí no es ningún inconveniente y bueno, hasta es un gusto que ustedes puedan pronunciarse o decir lo que les parezca con respecto a esta partida o alguna duda específica de esta posición o del propio Tartakovsky. Así que adelante. Mientras seguimos la partida ustedes van preguntando y yo trataré de responder a todas las dudas que les vayan surgiendo. Vamos a ver entonces que, bueno, amigos, tras la caída que hemos tenido, parece ser que todos estamos de vuelta con la partida. Decíamos que el negro no tiene ventaja de desarrollo y que por eso no puede aprovechar la extraña posición del rey blanco. Y tras esto vamos a ver cómo Tartakovsky se las ingenia para consolidar su posición, que todavía es extraña. Todavía no es, digamos, una posición normal. Las negras no cambian torres y prefieren presionar en la columna D. Y el blanco desarrolla, amenazando el cambio de damas y amenazando la irrupción en E8. Como dice Cárpatos, ya estamos de nuevo, luego del inconveniente. Las negras juegan tácticamente aprovechando la situación del rey en D2 y las blancas juegan rey C1. Muy buena jugada, aprovechando un poco la, digamos, situación táctica en la columna E. Le digo a que duro que el blanco, la jugada más segura era jugar en roque corto en su jugada 13, pero de forma muy arriesgada prefirió comerse el peón y por eso ahora está bailando con su rey. Pero yo creo que era más segura en roque corto, sin comer el peón, pero el estilo emprendedor y arriesgado de Tartakovsky no le digamos, no le pudo resistir a la tentación de comerse ese peón, y aunque su rey se encuentra raro, de momento lo está sosteniendo. Las negras vuelven con su alfil. Vamos a ver que no se puede jugar, no se puede recuperar el peón, ya que aparece el famoso mate pasillo, y por ende la situación es sostenida por el blanco debido a que el negro no puede recuperar el peón.
Las blancas logran el cambio de damas y con ello cierto alivio digo, para que su rey no pueda ser atacado, e inmediatamente proceden a coordinar sus fuerzas para jugar el final con el peón de ventaja. Podríamos decir que tal cual ha sucedido en Buenos Aires en estas horas, la tormenta más grande ya ha pasado para las blancas y el negro ahora tiene que tratar de recuperar el peón o buscar un contrajuego rápido porque las blancas están en un final con un peón libre en la columna D y de momento con un par de alfiles muy pero muy peligroso. Las negras comen al alfil y ahora los peones blancos adquieren buena movilidad, el negro los viene a presionar y el blanco los defiende. Podríamos decir que tras todas las escaramuzas tácticas que ha habido, el resultado de las mismas ha sido favorable a las blancas y su final se encuentra ganado, aunque por supuesto que para ganarlo va a haber que batallar un rato largo. Pero el blanco tiene peones móviles, peón libre, muy bien colocadas sus torres y un peón de ventaja. Vamos a ver entonces cómo Tartakower va a imponer esa ventaja material y posicional. El rey se acerca a sostener a sus peones. Recuerden que en los finales es siempre importante que el rey colabore. El rey debe tomar un rol activo en el final, cosa que en la apertura y en el medio juego es todo lo contrario. Y acá Tartakower lo hace muy bien, con el agravante que el rey negro no puede sumarse a la batalla porque la torre de E1 se lo impide. Las blancas cambian una torre y tras la incorporación del rey, ahora el blanco va a dar paso a el avance de sus peones o también a la irrupción por la columna E, como vamos a ver a continuación. Las blancas dan jaque, el rey negro se retira y ahora el blanco amenaza la invasión con torre E7. El peón de D6 ha sido punto de apoyo para la invasión con la torre. Y de paso, y como si esto fuera poco, también se amenaza alfil por B7, con lo cual el blanco tendría dos peones libres y conectados. Las negras juegan B6 ya de forma desesperada, pero evidentemente B6 no es una buena jugada. Y tras B6, el blanco come. C6 era otra opción que también era buena, pero la jugada C por B6, con el apoyo que esos peones van a tener de parte de su rey y con el avance B7, va a ser totalmente decisiva. Acá dice Cárpatos que se ha perdido la anotación. Yo estoy en la jugada 30. En la jugada 30 de las blancas. Si tienen el tablero muy chiquito, no van a ver la jugada sobre su derecha. Si ustedes el tablero lo maximizan, van a ver que sobre la derecha de la pantalla van a tener las jugadas blancas y negras. El blanco acaba de jugar la movida 30 C por B6. Y decía que con esos dos peones libres
el blanco va a definir la contienda. Las negras jugaron alfil 6 y el blanco directamente entrega el peón de D6, que no puede ser comido. Veamos que si el peón se come, tras rey C5, torre D8, rey B6, la coronación va a ser absolutamente inevitable. Por ende, el negro comió el peón, pero ya sus esperanzas no tienen sentido. El blanco, en vez de jugar rey B6, apoyó la coronación con la torre detrás del peón, como mandan los libros, y la partida está completamente definida. Acá que Duro pregunta si va a haber charlas más modernas sobre aperturas. Le digo a que Duro que la idea de las clases de todos los miércoles es tratar lo que es la historia del ajedrez, pero no para saber la historia en sí o en qué año fue campeón mundial Lasker o en cuál Tartakower, sino para poder, digamos, entender cómo ha evolucionado el ajedrez, tanto estratégico como táctico, en virtud de los grandes jugadores que ha tenido justamente el juego ciencia a través de la historia. Todos los jugadores que hemos venido viendo desde Philidor para acá han hecho un gran aporte al ajedrez y el tema de apertura se ve de forma tangencial en las partidas que analizamos. Lo que se ve de forma muy directa son los temas tácticos y estratégicos que surgen de las partidas y el aporte que cada uno ha hecho al ajedrez. En este caso podríamos decirte que Tartakower ha aportado un juego, digamos, a veces excéntrico, a veces arriesgado, pero siempre muy vistoso y siempre tratando de tomar la iniciativa a una costa de correr muchos riesgos. Acá dice que Ser Vikingo dice que tiene la suerte de tener el manual del maestro Grau y el gran maestro Grau, que falleciera hace muchos años, ha hecho 4 tomos que son realmente imperdibles. El Dani acá dice que tiene 3 de ellos y lo importante de estos 4 tomos de Grau es que se enseña el ajedrez progresivamente desde los comienzos, o sea, desde mover las piezas hasta cuestiones muy difíciles de táctica y estrategia en el tomo 4. Ya en varias de estas lecturas hemos hablado de que otra obra fundamental para leer en el ajedrez es Mi sistema de Nimzovich, del quien habláramos clases atrás. Pero para leer Mi sistema yo siempre recomiendo, por lo menos en mi experiencia como profesor, haber leído primero a Grau, porque Grau es mucho más claro y más básico que Nimzovich y sirve, digamos, como plataforma de lanzamiento para después sí meterse en los problemas más complejos que estudia Aaron Nimzovich en su libro Mi sistema. Bueno, vamos a ver entonces cómo que en estos momentos Grau decidió abandonar, pero si hubiera jugado la partida, hubiera jugado torre B8, el blanco con rey D6, rey E8 y rey C7, hubiera ganado la torre de las negras y al tener torre de ventaja la partida estaría completamente decisiva. Completamente decidida, perdón, no, ventaja decisiva para el blanco, decidida en favor de las blancas. Colombiano dice que tiene Mi sistema de Nimzovich y le digo a que Duro que en general está bien, la pregunta está bien, no hay ningún problema, solamente que la temática de estas clases de los miércoles es más, o sea, usamos el contexto histórico como excusa o como referencia
para hablar de los grandes aportes tácticos y estratégicos, posicionales y de finales que nos brindaron los grandes jugadores de la historia. Eso es lo que queremos ir viendo, y por eso hemos visto a Fidor, a Lasker, a Tarrasch, a Capablanca. Todavía no hemos visto a Lekin, que a Lekin lo tenemos que ver obligatoriamente, y vamos a ver que con Alekin también vamos a aprender un montón. Vamos a pasar a la siguiente partida y les digo que qué libros recomienda. Es muy difícil, ¿no? Pero yo diría que los 4 tomos de Grau son imprescindibles. Después de los 4 tomos de Grau, Mi Sistema también. Otro libro muy bueno otro libro muy bueno es los voy a escribir por las dudas. Por las dudas que alguno no me puede oír. El medio juego en ajedrez de Ewe también es muy importante. El final de Cerniak y muchos otros. Pero estos son algunos de los libros imprescindibles de la historia del ajedrez. Esos libros sirven para cualquier jugador de cualquier nivel, y por supuesto van a ayudar más a los que están en el nivel inicial que en un nivel alto, pero son libros que aún hasta los grandes maestros vuelven a releer en alguna ocasión. Vamos entonces a ver la segunda partida, esta partida arriesgada pero mucho más táctica desde el punto de vista de Tartakovsky. Bueno, el libro de Watson es muy bueno, pero es mucho más complejo todavía. Los packs de Dami son muy buenos, de la escuela del maestro Miguel Iliejas también son muy pero muy buenos, pero yo recomiendo partir de los 4 tomos de Grau. Esa es mi recomendación. Los packs de Dami son muy buenos, quizás como complemento y como para después profundizar lo de Grau. Inclusive ahí, como dice Cárpatos, están las clases por email de Dami, y también más adelante, cuando ya ustedes hayan estudiado bastante, los packs de apertura de Dami son muy pero muy buenos. Acá dice Martín Madina, las reuniones de él también son buenas para aprender ajedrez, y calculo que sí, porque él se juega muy bien el ajedrez. Lo conocemos de Argentina. Bueno, vamos entonces a la segunda partida, pero recomiendo los 4 tomos de Grau antes que nada. Un saludo a Gesnode también. Y por supuesto que están bien encaminados. Bueno, ¿qué apertura juego? Después van a tener que ver en mi historial, ¿no? Ponen is dedo 3 y se fijan, porque si no vamos a hacer la clase con respecto a qué juego yo, y en realidad estamos hablando sobre Tartakovsky. No me quiero desviar de ese tema. Hay muchas aperturas para jugar y muchas son muy buenas. No necesariamente lo que juegue yo es lo bueno. Hay otras muy buenas y quizás más acordes al estilo de juego de cada uno. Estamos en un dragón acelerado, como bien dice Colombiano 07. Quien juega de negras es el maestro, en su momento yugoslavo, Vidmar. Hoy Yugoslavia se ha separado, ¿no? Tenemos Serbia, Montenegro, Eslovenia por otro lado, Croacia, bueno, y vamos a ver que tenemos la variante principal. El blanco no ha jugado la variante Maroczy, que sería con C4, y las blancas juegan con alfil E2. Lo habitual en esta posición es jugar 7
alfil C4. Qué duro me dice qué opina del Maroczy contra el dragón acelerado, y creo que es una de las mejores armas, y es cuestión de estilo si uno quiere ganar más espacio o no. Con el Maroczy se gana más espacio, ya que el peón en C4 y en E4 oprime más al negro. Quien quiera jugar Maroczy contra el dragón acelerado, les recomiendo ver partidas de Ivanchuk, que es un verdadero especialista. Miren partidas de Ivanchuk y busquen aperturas de ese tipo. Si no me equivoco es de B34 o B35 o B39 en el código de aperturas, y van a ver partidas excepcionales del gran maestro de Ucrania. Bueno, colombiana dice que no le gusta, y por supuesto, esta variante que está jugando Tartakovur es tan buena como el Maroczy, solamente que es bastante diferente. Las blancas hacen H3, no es un tratamiento muy moderno, aunque esta partida tiene unos 80 años, y ahora el blanco prepara el enroque largo. En la actualidad, cuando el blanco quiere jugar al ataque con el enroque largo, lo que el blanco hace es jugar con F3 y no con H3, porque la idea después es jugar a H4, G4 y H5. Pero estamos hablando de una partida que tiene muchos años y donde la evolución de la teoría de aperturas no era la de la actualidad. Las blancas se lanzan al ataque y las negras también quieren contragolpear. Las blancas, al hacer G5, impiden que después las negras puedan reaccionar bien con D5 en el centro del tablero, y la idea de las blancas es interesante. Sí, le digo al colombiano que entendí lo que decía, solamente dije que los distintos sistemas en una apertura, las distintas variantes, esta variante que eligió Tartakovur con caballo C3 sin C4 es buena, y C4 antes de caballo C3, que hubiera sido la variante Maroczy, también es buena, pero que son totalmente distintas. Las negras retroceden caballo E8 y el blanco va directo al ataque, porque las negras todavía no tienen un buen contrajuego. Las negras vienen a ocupar la columna C, lo cual es una cosa típica en la defensa siciliana, ya que es la columna abierta para las negras y cerrada para las blancas, por eso se llama columna semiabierta, y las blancas se lanzan al ataque, porque como digo, las negras no tienen forma de aprovechar al rey blanco en E1 porque no han logrado abrir la posición. Las negras ahora intentan entrar con su caballo, habitualmente el caballo va a E5, que está más centralizado, y después va por C4, y el blanco ya está abriendo la posición. Quizás en la jugada 14 era de considerar F por G6, pero las negras tomaron con H estando muy tranquilas. Las partidas que dice que duro son muy interesantes, como Robert Bain, García Padrón o Karpov Kovalev con respecto al esquema Maroczy. Muy bien que duro, son buenas partidas modelo. Acá las blancas se han lanzado al ataque. Y ahora, con la columna H abierta, proceden al enroque largo. El único problema de haber jugado rápido G4, G5 es que las blancas no tienen la posibilidad de jugar alfil H6 y cambiar velozmente a su alfil de E3 por el alfil de G7, que es la pieza más peligrosa de las negras, el denominado alfil dragón, y que aparte de ser peligrosa para el ataque es la mejor pieza que defiende a su monarca. Las negras se lanzan a la contraofensiva y Tartakovur juega F3, que parece una jugada innecesaria, pero que va a tener su idea en movidas más adelante. Las negras hacen un viraje de caballo extraño, como caballo C7. Acá dice
U100D si F4 no es mejor. Yo creo que F4 puede ser mejor, pero la idea de Tartacover la vamos a ver a continuación, y es más o menos la misma. Tartacover quiere jugar dama H2 para entrar con dama H7. Digamos que F4 también hubiera sido, digamos, para realizar la misma idea, hubiera sido una buena jugada. Las negras juegan caballo E6 y el blanco amenaza directamente mate con dama H7. Sí, podríamos decir que F3 es más humilde que F4, ¿no? Un poco más retraída, pero la idea es básicamente la misma. Y acá se notan los beneficios de haber abierto la columna H, y ese es uno de los problemas del fianchetto, que el fianchetto con el vértice de sus peones en G6 permite rápido el H4 y H5 abriendo la columna H. Las negras hacen torre 8 que resulta única y las blancas ingresan con jaque. Noten que si no estuviera el alfil de G7, el negro ya habría recibido mate en esta posición. Bobby Fischer es muy bueno contra la siciliana y otro gran jugador contra y con la siciliana fue el ya desaparecido gran maestro ruso Efwin Heller, que ahora se los voy a anotar para que lo tengan también en consideración con respecto a las sicilianas. Ahí lo tienen anotado. Efwin Heller inclusive era, creo que el único jugador en la historia que tenía score favorable con blancas y con negras respecto a las sicilianas. En el score general creo que ganaba Fischer, pero en el score solo de sicilianas con blancas uno y con negras el otro o viceversa, era Efwin Heller el único que tenía score favorable frente al gran Bobby Fischer. Vamos a ver entonces cómo Tartacover, como dijimos, un jugador muy arriesgado pero muy original, nos demuestra todo su talento para atacar en esta posición. Primero se elimina a una de las piezas que pueden defender y tras la eliminación aparece la jugada torre H6. Las blancas entregan calidad, pero esa calidad es imposible de ser capturada, ya que si las negras juegan el fil por H6, las blancas tienen varias formas de ganar. G por H6 es una y más fácil dama H8 mate es otra. Por lo tanto, la torre es intomable. Las negras juegan alfil C4 y fíjense que el ataque de las negras todavía no ha logrado hacer daño sobre el rey de las blancas. En estas posiciones de enroques opuestos, la velocidad del ataque es fundamental y si uno no logra preocupar al rival en el sector donde está el rey de nuestro oponente, seguramente él va a hacer lo propio con nuestro rey y vamos a sufrir las consecuencias. En este caso, Bismarck, que era un muy fuerte jugador, ya está sufriendo las consecuencias del ataque de Tartacover antes que él pueda armar algo de contrajuego. Como dice Humilde, yo he dicho U100D, Humilde, no hay, nos habíamos olvidado del rey blanco, pero justamente porque no había quien lo molestara. Las blancas hacen este sacrificio de peón que es realmente brillante y que está empezando a abrir líneas sobre la posición del enroque negro. Aparte hay una cuestión de juego en la columna D, por la cual las negras no podrían tomar D por E5. Las negras tomaron alfil por D3 y el blanco hace una jugada brillante, pero brillante como E6, que entrega una pieza de forma entera,
pero añorando para jugadas posteriores poder cambiar al alfil de G7 por medio de un futuro alfil de 4. Como dice Keduro, es temático en las sicilianas, pero quizás E6 no es temático, lo que sí son temáticos son los sacrificios cuando hay enroques opuestos. Las negras juegan torre por C3, que es la mejor chance práctica. Hay que complicar y tratar de debilitar el enroque blanco, pero no va a alcanzar. Las blancas comen y tras dama C8, que la idea es irrumpir por casillas negras, hay que tener confianza y también hay que tener precisión, ¿no? Cálculo táctico. Aparece la jugada alfil de 4. Eliminado el alfil de G7, las negras no tienen esperanza de poder salvarse. Ese es el problema. Si las negras hubieran podido mantener al alfil de G7, seguramente las cosas hubieran sido muy distintas. Así que el tema acá es que el blanco ha logrado el objetivo de poder cambiar alfiles y especulando con que alfil por alfil aparece dama F7 mate. Por eso las negras no pueden comer. En esta posición hicieron F6 casi de forma desesperada, pero ya el ataque de Tartakower avanza arrollador como un tren de alta velocidad que no puede ser detenido. G por F6, las negras retoman, Itram, nada queda por hacer. Las negras jugaron dama B7 de forma desesperada y yo les pregunto, juega el blanco y gana. ¿De qué forma? Muy bien, colombiano 07 rápidamente ha encontrado la respuesta. El rey negro no tiene salida por blancas y no tiene salida por negras porque está el alfil. Muy bien Álvaro también. Y tras dama H8 la partida se encuentra completamente definida. En este caso las negras tomaron y las blancas dieron jaque mate. Quiero destacar, antes de hacer el cierre, resumiendo lo que ha sido el aporte de Tartakower al ajedrez, también el gesto de Vidmar de dejarse dar jaque mate, una actitud caballeresca que existía mucho a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué? Porque en la actualidad todos los jugadores cuando están en posición perdida optan por abandonar. Sin embargo, a principios del siglo XX se consideraba un gesto de caballerosidad seguir la partida hasta recibir mate para que el rival, que había hecho una obra brillante, pudiera demostrarla totalmente sobre el tablero. Y un jugador del nivel de Vidmar, obviamente que ya vio que le daban mate, sin embargo continuó como una forma de permitir que su rival, que jugó una partida brillante, nuestro jugador objeto de estudio hoy, Xavier Tartakower, pudiera plasmar sobre el tablero y finalizar su obra maestra con un jaque mate que incluyó no solo sacrificios de piezas, sino finalmente el sacrificio de la dama. Así que realmente creo que fue una partida muy pero muy linda. A los que quieran sacar estas partidas pueden sacarlas de mi librería,
En Liblis Dedo 3 ustedes van a poder ver estas partidas de nuevo, si quieren copiarlas a su propia librería o bajarlas a su disco rígido. Pero como corolario de esta clase, lo que quería decir era que Tartakower ha jugado brillante, como dice que duro, como dijo Colombiano, pero quiero destacar su imaginación, su audacia para jugar al ajedrez, el permanente riesgo que él tomaba, una especie de casi de precursor del estilo que después instauraran Tal, que siguiera Shirov, Morozevich y otros jugadores que suelen jugar al ajedrez muy pero muy arriesgados. Está claro que era un jugador, digamos, arriesgado y hay veces irregular, que ha perdido partidas de forma rápida, pero por sobre todas las cosas, siempre las partidas de Tartakower son originales, interesantes, intensas y también con muy buen manejo de los finales, como vimos en el ejemplo anterior frente a Roberto Grau, y con mucha táctica, como vimos en este ejemplo, frente a Milan Vidmar. Por lo tanto, creo yo que si a todo esto le sumamos que ha sido el profesor de un grande, como ha sido Miguel Najdorf, en Polonia, muchísimos años atrás, lo que creo es que tenemos a un jugador que ha hecho un gran aporte al ajedrez, como cada uno de los que hemos venido viendo y vamos a seguir viendo, si Dios quiere, los miércoles a las 16 de Argentina, 21 horas de España. Así que bueno, solamente es despedirlos, agradecerles su presencia, agradecerle a Cárpatos por la transmisión, y a Unicornio 21, que es la administradora general de Jaque Mate, agradecerle a Queduro, a Colombiano, a Alvarok, a Gesnode, a Humilde, y a todos los que han presenciado esta clase, han hecho sus aportes, sus comentarios, y saben que estoy dispuesto a cualquier cosa que me quieran preguntar o me dejan un mensaje en me pueden dejar un mensaje en Messages Dedo 3, y por supuesto que también a Ser Vikingo, el agradecido soy yo de que hayan estado acá escuchándome y participando. Realmente es un placer y los espero, por supuesto, el próximo miércoles a las 16 horas. Así que gracias y que tengan muy buenas tardes en América, como digo siempre, y muy buenas noches en Europa, sea en España, Portugal o en cualquier otra nación que allí estén, ya que están en horas de la noche. Gracias por todos. Adiós y nos estamos viendo.